En el último vídeo pudimos constatar que Darwin reconocía que posiblemente muchas de sus ideas con el tiempo quedaran erróneas, que realmente quedaran desfasadas, que quedaran obsoletas. Él mismo lo reconoció. Pero aún así, él suponía, intuía, tenía la confianza de que, como él decía, jueces prometedores y hombres competentes, de alguna manera aceptarían la esencia, la sustancia de aquellas ideas y serían sus defensores. ¿Eso realmente ha ocurrido? Pues yo personalmente he llegado a la conclusión de que sí. Y no se imaginan cuál es una de las ideas que me vino que apoyan esa idea. Precisamente un detalle que vi en la contraportada de este libro, por cierto, muy bien editado, un libro que es muy agradable de tener en las manos, incluso de leer, pero que cuando uno lo analiza se da cuenta que efectivamente aquellos jueces prometedores, aquellos hombres competentes que él suponía que en el futuro pues le iban a servir de apoyo, lo iban a hacer. Y no tuve que dar muchas vueltas para reconocer que eso en cierto modo es cierto. Su intuición resultó válida. No tuve que hacer muchos esfuerzos porque simplemente tuve que darle la vuelta, digamos, a la contraportada, y aquí leí algo que me llamó poderosamente la atención. Fíjense lo que dice. Charles Darwin fue un naturalista inglés que estudió medicina en la Universidad de Edimburgo y biología en la Universidad de Cambridge. Si nos atenemos a lo que aquí dice, alguien podría llegar a la conclusión de que Darwin era una persona pues muy bien formada, tanto en la medicina como en la biología. ¿Pero es eso cierto? Claro, para saber si es o no cierto, pues sería tan fácil como recurrir, en este caso, a su autobiografía, a saber qué es lo que pensaba él de sí mismo. Y no hay que calentarse demasiado la cabeza, ni hacer muchas conjeturas, porque tenemos que reconocer que Darwin también era una persona sumamente sincera. No lo podemos negar. Era una persona sincera, sobre todo porque cuando él transmite su autobiografía, pues describe muy bien lo que él reconocía acerca de sí mismo. Por eso es que podemos leer cosas que realmente son sorprendentes si tenemos en cuenta lo que esos hombres prominentes de los que él hablaba pues harían en el futuro con respecto a él y su figura. Lo pondrían como una persona realmente muy preparada. Sin embargo, en su autobiografía, a partir de la página 15, leemos cosas como la siguiente. La educación en Edimburgo se impartía enteramente en forma de lecciones magistrales que resultaban intolerablemente aburridas, a excepción de las del químico Hope. Interesante. Las clases de materia médica del doctor Duncan, a las 8 en punto, en una mañana de invierno, son algo horrible de recordar. El doctor Munro hacía sus conferencias de anatomía humana tan aburridas como él mismo, y la materia me disgustaba. Luego, la opinión que él tenía de los estudios, a decir de sus propias palabras, pues realmente dejaban mucho que desear. De hecho, más adelante, añade un detalle muy significativo. También asistí en 2 ocasiones a la sala de operaciones en el hospital de Edimburgo y vi 2 operaciones muy graves. Una de ellas de un niño, pero salí huyendo antes de que concluyeran. Nunca más volví a asistir a una, pues ningún esfuerzo hubiera sido suficiente. Los 2 casos, añade después, dice, esto era mucho antes de los benditos días del cloroformo. Parece ser que en aquella época todavía no existía y aquello le impresionó hasta el punto que termina diciendo, los 2 casos me tuvieron obsesionado durante muchos años. Luego eso de que era, digamos, un maestro en medicina, a raíz de lo que él mismo expone, pues evidentemente es algo que se puede cuestionar con mucha facilidad. Pero no solamente eso. Añade, durante mi segundo año en Edimburgo, asistí a las clases de Jameson de geología y zoología, pero eran increíblemente pesadas. El único efecto que produjeron en mí fue la determinación de no leer nunca más
un libro de geología ni estudiar esa ciencia en forma alguna. Sorprendente, ¿verdad? O sea, ese ser que lo tenemos como un dechado de ciencia, pues resulta que todo lo que era estudiar parece ser que no lo recibía de buen agrado. Todo le resultaba pesado, aburrido, en fin. Él mismo se ha expresado y por lo tanto no tenemos que suponer nada. Él es el mismo el que lo dice. Con respecto a Cambridge, 1828-1831, se expresa en estos términos. Tras haber pasado dos cursos en Edimburgo, mi padre se percató o se enteró por mis hermanas de que no me agradaba la idea de ser médico. Así que me propuso hacerme clérigo. Mi padre estaba vehementemente en contra de que me volviera un señorito ocioso, cosa que entonces parecía mi destino más probable. Así que cuando su padre le propone hacerse clérigo, bueno, él al principio tiene algunas objeciones incluso, digamos, de tipo moral, pero al final dice que llegó a hacer cursos en la iglesia anglicana y que, palabras suyas, me agradaba la idea de ser cura rural. Luego, cuando hablamos de este ser que tuvo una buena formación médica o biológica, vemos que lo que él mismo cuenta realmente lo deja en una situación, pues evidentemente bastante comprometida, si lo analizamos de una forma fría en estos tiempos. Pero para que no haya la más mínima duda, por si alguien todavía la tiene, dice: durante los 3 años que pasé en Cambridge, desperdicié el tiempo tan absolutamente como en Edimburgo y en la escuela en lo que a los estudios académicos se refiere. Añade más adelante: el trabajo me resultaba repugnante, sobre todo porque no veía ninguna utilidad al álgebra durante mis primeros pasos en dicha materia. Mi impaciencia fue disparatada. Años después me he lamentado profundamente de no haber avanzado al menos lo suficiente para comprender algo de los grandes principios fundamentales de las matemáticas. Lo dicho, son sus propias palabras. No tenemos que juzgarlas, simplemente tenemos que analizarlas y sacar nuestras propias conclusiones. Para terminar ya, en la universidad se daban clases en diversas ramas, siendo la asistencia absolutamente voluntaria, pero estaba tan harto de las de Edimburgo que no asistía ni siquiera a las elocuentes e interesantes lecciones que había recibido anteriormente. Y ya para terminar, aunque como veremos hubo algunos rasgos buenos en mi vida en Cambridge, en general perdí el tiempo allí y más que perdido. Debido a mi pasión por el tiro y la caza, y cuando esto no era posible, por cabalgar en el campo, fui a parar a una pandilla poco seria en la que se reunían algunos jóvenes rebajados y mediocres. Solíamos comer juntos, aunque con frecuencia se sentaban con nosotros alguien de mejor calaña. A veces bebíamos demasiado, cantábamos alegremente y después jugábamos a las cartas. Precisamente todo lo que su padre temía. Y él reconoce que esa fue su juventud y esos fueron sus estudios. Por eso, cuando uno lee de estos hombres prominentes en los que él confiaba en el futuro, cosas como, por ejemplo, Charles Darwin fue un naturalista inglés que estudió medicina en la Universidad de Edimburgo y biología en la Universidad de Cambridge, uno se pregunta, ¿mienten? Pues no, mentir no mienten, porque realmente él estuvo en Cambridge y en Edimburgo estudiando. No mienten, pero engañan, porque realmente Darwin, como estudiante, realmente dejaba mucho que desear. Por eso, aunque es cierto que tenemos que reconocer su sinceridad, esto evidentemente también nos es útil a la hora de analizar el personaje y darnos cuenta de cuánto de lo que él dejó escrito realmente merece la pena. Ya lo decíamos en el capítulo anterior. Él confiaba en que hombres sobresalientes de alguna forma defenderían su legado y realmente lo han hecho. Porque hablan de él como ese gran científico, uno de los más sobresalientes que han existido en la historia, pero por lo que podemos ver, y dicho por él mismo, esto deja mucho que desear. Parece ser que no solamente su posición como científico deja mucho que desear, sino también su teoría de la evolución. En algún momento
llegaremos a analizar su base no ideológica, sino científica, y es sorprendente. Hasta ahora, todo lo que vengo descubriendo es que dejaba, pero mucho que desear. Lamentablemente, eso parece ser la realidad. Seguiremos analizando esas razones científicas que al parecer estaban tras su teoría. Veremos si las encontramos o no. Habrá que verlo.